entremezclado generaciones. Pero hay varias cosas. La primera es que ahora vivimos más que nunca. Por tanto, hay mucha generación. O sea, hay gente, bisabuelos con bisnietos. Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que en estos momentos hay mucho extremismo. Hay momentos de la historia donde ha sucedido igual, pero no había ni gente tan mayor ni había redes sociales. Y ahora mismo hay un extremismo. O sea, yo veo en consulta gente que me dice, pues el otro día un paciente con una ideología muy extrema hacia un lado, con un abuelo con exactamente lo contrario, extremismo hacia el otro lado, y una discusión acerbada en el día del cumpleaños que acabó fatal, ¿no? Todos gritándose. Entonces, lo primero es que hay que respetar a la gente mayor. Hay que respetarles, uno, porque llevan más años, dos, porque son personas que tienen pozo de sabiduría por la edad, un poco lo que hablábamos antes del tema de Japón, y luego porque, no lo he dicho y lo tengo que decir, o sea, si no me muero, nosotros, el ser humano, yo he hablado aquí y horas, y le he dedicado horas al cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés, y nos intoxicamos de cortisol cuando vivimos en alerta. Cuando las relaciones no funcionan, lo que hay en nuestra sangre, en nuestro organismo, es cortisol. Nos inflama, nos deteriora, nos hace tener peor memoria, nos deprime, nos genera cambios en el sistema inmune. Es decir, ojo que es un tema grave. ¿Y eso puede estar influyendo? Muchísimo, muchísimo, porque ese cortisol hace que estés irritable y saltas a la primera. Es decir, no tienes tolerancia. A ti alguien dice una palabra, puede ser política, social, educativa, moral, que no está dentro de lo que tú sientes en ese momento, y como respondes desde la emoción y no desde la cabeza, en ese momento surge una rabia y cuesta mucho encontrar puntos en común. Yo aspiro mucho, yo siempre digo que mi divulgación intento que sea muy sensata y que genere puntos en común en gente que tiene ideologías muy dispares. ¿Cuál es un antídoto a esa intoxicación de cortisol que vivimos? Ese estado de alerta. Mi padre, mi abuelo no me entiende, mi padre o mi hijo está en otra historia, no entiendo su vida de pareja, ¿no? Que esto lo ves muchísimo. Pues unos padres que de repente pues llevan toda la vida juntos, que han luchado por su matrimonio, y su hijo, otro día lo veía en consulta, se ha separado 3 veces y tiene 35 años y el padre no sabe cómo hablarse con su hijo. Bueno, pues ahí surge la famosa oxitocina, que es la hormona de los vínculos, es el signo bioquímico de la empatía, es donde está la confianza. Es te miro y no te juzgo e intento entenderte. O sea, quiero decir, creo que hay que irrigar el mundo y las generaciones de empatía. En vez de juzgar con tanta dureza, intentar entender por qué has tomado esa decisión, intentar entender por qué piensas así, intentar entender tu comportamiento con los demás, contigo, tu relación de pareja, y saber, los mayores, saber que han pasado muchas cosas en esos 20 años, en estos 10 años. Yo veo una brecha generacional con una de mis hermanas que tiene 10 años menos, y ya veo con sus amigos, yo ya veo una brecha. Entonces ya imagínate con padres y con abuelos, ¿no? Claro. Yo quiero contarte una anécdota con mi hija Isabel, que trabaja con nosotros, que es psicóloga, y que hace poco me fui un viernes a merendar con ella, a un sitio que le encanta, unos sándwiches muy buenos. Yo llevaba una lista de cosas a decirle, había cogido yo lo apunto todo, entonces llevaba una lista de cosas a decirle, y llegamos a la merienda, y cuando me dice la merienda, me dice, por cierto, papá, yo quería decirte una serie de cosas que quiero que corrijas en tu conducta. Y entonces guardé yo mi nota y me fui diciendo, tienes que trabajar menos, eres muy impaciente, y el resultado fue que yo cambié el discurso mío por el de ella, que voy tomando nota. Por ejemplo, me dice, papá, tú eres muy impaciente, a veces quieres todo de momento. Digo, bueno, pues muchas veces quiero hacer más cosas de las que puedo. Segundo, tienes que preocuparte más de mamá, estar más pendiente, y a veces estar muy centrado en los libros. Entonces fui tomando nota. Es decir, cuando la familia funciona, hay un cambio de roles. El padre hace de hijo, el hijo hace de padre, y eso funciona, y eso es una maravilla. El otro día mi hijo... Que poca gente es capaz de eso, ¿no? Bueno, es que eso requiere un señorío, que lo tiene mi padre, de poder sentarte y escuchar. El otro día me vino uno de mis hijos, son muy pequeños, el mayor tiene 7 años, entonces vino uno de mis hijos y me dijo, mamá, cuando te pones triste o te noto muy cansada por el trabajo, yo lo noto, y esa noche duermo peor. Dice, entonces yo sé que en casa pues tú te relajas, pero también que sepas que nos damos cuenta los hermanos de que tú estás. Entonces, claro, yo entro por la puerta de mi casa, o sea, hago un esfuerzo, pues de esos días, claro, al final nosotros nos dedicamos a escuchar problemas, y hay días que llego con el corazón apachurrado. Claro. Y entonces, pues a veces yo soy la alegría de la huerta, pero hay días pues que no soy tan alegre, y ellos notan mucho. Entonces me dijo, notamos mucho cuando no estás tan alegre, y nos preguntamos a veces si es culpa nuestra. Entonces, cuando una familia funciona, se pueden decir las cosas desde el cariño. El otro día tuve un paciente en consulta que son 8 hermanos, y
Me dijo, en mi casa no se ha hablado nunca de nada. O sea, sabemos esa expresión de there is an elephant in the room. O sea, hay una cantidad de temas que son un marrón. Nadie se atreve a sacarlos, no sabemos. Y cuando uno consigue potenciar la comunicación desde la infancia, desde los cimientos, que yo digo, los cimientos emocionales, papá, esto pues a mí me duele, pero siempre es del respeto y sabiendo que decimos las cosas por generar un mejor ambiente. Y uno de los casos más tristes que he tenido en consulta, que lo hablo muchas veces, es de una familia que se dedican todos a lo mismo y son ingenieros listísimos, todos han hecho másters, no sé qué, y uno de ellos desde pequeño le gustaba la música y tiene una vena artística, la música, la flauta. Entonces el padre dejó de hablarle y entonces ahora toca por todo el mundo y es una persona excepcional. Pero el chico ha tenido una enfermedad autoinmune, ha tenido muchos problemas depresivos, problemas de pareja, por esa necesidad de sentirse. Entonces hicimos en consulta una cosa que mi padre y yo hacemos mucho, que es la terapia del perdón, ¿no? Y darles pautas para saber comunicarse. Nos comunicamos mejor con un emoticono que en la vida real. Y claro, los temas hay que saber hablarlos. Hay gente que me dice, mira, yo es que no sé hablar. Mi padre sale por la puerta y empiezo por WhatsApp a decirle lo que pienso. Mi pareja se va y empiezo por WhatsApp a decirle, no, hombre, hay que potenciar comunicarnos en el tú a tú. Os voy a contar una anécdota muy simpática. Tú avísanos cuando el tiempo... Yo me quedaría aquí a vivir. No. Yo me quedaría aquí a vivir que con es la vosotros. siguiente. Yo he dado un curso en México, en la Feria del Libro del año pasado, en diciembre del 2021, en México, en el Teatro Palco. Tuve 1000 personas durante 2 días, cada día 4 horas. Hablé de inteligencia emocional. Yo creí que no salía de allí. Bueno, y en el segundo día, pues tuve 2 horas filmando libros, preguntas, y yo era un cadáver. Teóricamente terminaba a las 8, eran las 9:30 de la noche, yo tenía una cena y cuando ya salgo por la puerta me dice una señora, ¿usted va a casa de tal familia a cenar? Digo, sí, es que son muy amigos míos, le llevo yo en mi coche. Y digo, pues muchísimas gracias. Entonces, como en México es un país de violencia, digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no, te quedes tranquila, que tal. Bueno, y me lleva y me va llevando en su coche a casa de esta familia, y cuando llego me va explicando que tiene un hijo que no tiene voluntad, que es muy vago, que es desordenado, y me va contando. Digo, mira, le falta lo que se llama inteligencia auxiliar, que son las herramientas que potencian la inteligencia. Te lo voy diciendo tal, podríais verlo en Madrid. Digo, bueno, vamos a ver vamos a buscar una fecha, porque esto era diciembre, ¿no? Me voy a la cena de esta gente, llegué ya tarde, agotado, era un cadáver ambulante. Y entonces en la cena pues tuve que decir unas palabras, saqué un papel y dije 2 cosillas, no era. Y cuando cuando ya me llevan al hotel donde yo estaba en México, me dice el señor de la casa, te va a llevar el chofer nuestro, que es el marido de la cocinera, que habrás visto la cena. Digo, fenomenal. Y entonces entro 1:30 de la mañana, 2 menos cuarto, yo al día siguiente tengo una actividad a las 8 de la mañana, me siento y me dice el conductor, el chofer, el marido de la cocinera, mire usted, qué alegría poder llevarle al hotel. Tengo un problema con mi mujer gravísimo. Y yo... Él llegó y le dijo, y ahí vino cuando mi hermana Isabel le sentó y le dijo, papá, tienes que descansar. Para. Y o sea, yo me quedé asombrado porque llegué al hotel, yo estaba oyendo el relato de la crisis del conductor, del chofer, y no me pude desnudar, o sea, me caí en la cama, le dije que me llamaran vestido, tal. Y al día siguiente lo explicaba en un programa de televisión con López Dóriga, que es el primer comunicador mexicano. Digo, la necesidad que tiene la gente, lo que decía María en hace un momento, de comunicar, de hablar. O sea, y esto es así. Claro. Para acabar, la ultimísima que dice mi hijo siempre, ¿qué habéis aprendido el uno del otro? ¿O qué seguís aprendiendo el uno del otro? Yo muchísimo. Yo todo. O sea, quiero decir, mi padre me enseñó que la psiquiatría, y él tenía una frase que cuando yo llegué al hospital me decía todo el mundo que era una locura. Mi padre dice que la psiquiatría es una rama de la amistad. Es decir, entras tanto en los entresijos de la persona que llegas a generar un vínculo. O sea, yo tengo cariño muchísimos de mis pacientes, algunos los quiero mucho, y cuando sufren, sufro. Y he aprendido a separar, pero no siempre lo tengo fácil, porque a veces me llevo cosillas a casa, pero es normal porque, como el otro día le di a un paciente que lleva conmigo 6 meses y que ha estado en el paro 2 años, y le ha ayudado muchísimo a rehacerse la autoestima, a venderse bien las entrevistas, un poco remontar, ¿no? Y reubicarse. Y entonces otro día tenía ya la última entrevista, o sea, en el momento que te contraten, llamas a decírmelo. O sea, a mí no me tengas hasta la próxima cita sin contármelo. O sea, es decir, pues la psiquiatría como rama de la amistad. Lo segundo es que hay que meterse en la vida de las personas que te piden ayuda
siempre que puedas. Yo he tenido en los últimos 2 años, por exceso de trabajo y 4 niños, que aprendí a decir que no, pero durante años, o sea, me involucraba, pues esto, pues en el conductor, pues el otro día tuve una anécdota con el del camión de la basura que limpia la zona de mi casa. Cuéntala porque es muy... Bueno, muy rápidamente, pues yo llegaba a mi casa de noche y de hecho, muy gracioso, estaba mi hijo, uno de ellos esperándome por la ventana, se ve la calle, porque estaba enfermo y le había ido por antibiótico. Entonces, cuando crucé, estaba el del camión de la basura y entonces le saludé, buenas noches. Estoy así como con un sonriente y tal. Y veo que se me queda mirando. Yo abro la puerta de mi casa, veo que me mira y digo, gracias por tener la calle tan limpia. Bueno, ya no sabía qué decirle. Y me dice, ¿eres Marian Rojas? Digo, sí. Dice, ven un momento. Y entonces llama a los del camión. Es la de la oxitocina y es la de la vitamina y la del cortisol. Y entonces le digo, bueno, entonces me contó que él se había quedado sin trabajo por la pandemia. Tenía niños pequeños y tenía que reubicarse. Su mujer tiene asma y por el COVID no puede trabajar. Y me dijo que había encontrado un puesto de basurero de noche y que lo que hacía había tomado la decisión de encontrarle un sentido a esto, que era pues hablarle a toda esta gente, que probablemente muchos no tienen formación, cerebro, pareja, y les ponía mis podcasts en el camión, ¿no? Entonces, bueno, me achuché al basurero y mi hijo, que estaba mirando por la ventana, empezó a gritar, papá, mamá está abrazada al basurero. Y mi marido, que me conoce, dijo, ay, no te preocupes, que es mamá, o sea, quiere decir que es cualquier cosa puede ser, ¿no? Pero una de las cosas pues, que él me contó es que su madre llevaba muchos años con una depresión, metida en la cama. Bueno, pues te involucras hasta el final, ¿no? Pues dentro de que la vida no me da, pero me cuesta, o sea, mi padre me ha enseñado eso. Y luego darle una humanidad a la medicina. Es decir, no tratas un receptor, no tratas, y eso que me gusta a mí las hormonas un rato, sí. Pero no tratas un receptor, no tratas un hígado, no tratas un páncreas, tratas una persona con una historia que tiene un síntoma. Y entonces, tratando a la persona, los síntomas mejoran. Si encima ya le das medicación y tratas la parte emocional, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Y que creen sus pacientes que está como un jovenzuelo de los del capítulo anterior, es decir, de los 40. Don Enrique, que no hemos dicho la edad, pero bueno, unos cuantos. 7'3". 7'3", bonito número. ¿Y usted qué sigue aprendiendo de su hija o qué ha aprendido de ella? La frescura, la capacidad de comunicación, la cercanía. El otro día tuve una experiencia impresionante. Estuvimos dando una conferencia los dos en Rota, en el portaaviones. En el portaaviones de Rota y tal. Y, bueno, a la Marina. Y entonces yo estaba impresionado porque hablamos los dos, yo hablé primero y luego ella, sin un papel delante durante 40 minutos. Y yo estaba oyéndola y yo saqué y empecé a apuntar cosas que decía mi hija. Eso me impresiona tanto. Y entonces yo que he usado frases suyas, anécdotas a apuntar suyas. Cosas y me dice mi mujer, pero esto que digo, es una inversión de papeles. Pues qué bonito, qué ejemplo, cuántos datos, cuántas historias. Gracias de verdad por esta autoentrevista y por haberme dejado haceros algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, Marta, por esta invitación. Para mí es muy especial tener a mi padre y que hayas estado tú aquí detrás ayudándonos a compartir estas ideas.